No, estuve avanzando, pero la verdad que sí me costó porque hace una banda que no tocaba nada de física, o sea, Ujú. unas cosas como diagrama de cuerpo libre y poner fuerzas y eso que se trabaja mucho con vectores, me costó, la verdad. Eso es Pero más bueno, también inclusive ni siquiera de física 2, sino que es de física 1, no los diagramas de sí, cuerpo libre, así que sí, incluso no sé si era el módulo E, pero bueno, la verdad que sí. seguramente en el módulo B, diagramas de cuerpo, de la física 1 puntual, de diagramas de equilibrio de fuerzas, seguramente, eso sí. Claro, Si bueno, necesitas después, pegarle una repasada a eso, agarrás, viste, el libro de Descartes, el que estamos usando, sí, y te vas a un tomo anterior. El tomo 1 probablemente tengas ahí algún capítulo de diagrama de cuerpo libre, seguramente. sí, sí, bueno, así que igual estuve de a poquito practicando, sí. Digamos, hoy siento como que muchas dudas, no sé si, eh, digamos, casi ninguna, porque sé que me falta mucha práctica. Creo que esta semana ya Sí, terminaría con las actividades obligatorias y sumaría mucha práctica. seguro. ¿Hasta dónde pudiste llegar a hacer, Martín? De los cuestionarios, ponele, o de las unidades. ¿Completaste las Eh, primeras dos? hasta potencial eléctrico algo vi, pero me O falta sea, estás completar. en la segunda subunidad, ¿no? Campo Sí, eléctrico, potencial eléctrico. sí, ahí estoy, sí, Perfecto. pero me falta práctica todavía. Hice algunos Y, ejercicios, pero sé que me falta. Sobre todo, no es para eso. muchas cositas conceptuales Ujú. y veo que la mayoría de los ejercicios son así, ¿no? Eh, Y hay mucho conceptual, mucho de entender diagramas, mucho, si ya llegaste hasta ahí, ya viste varias de las tipologías de los problemas que traté de hacer para los diferentes cuestionarios, ¿no? Tratar de comprender resolución de ejercicios, comprender problemas lógicos, comprender problemas de geometría, viste, todo aplicado a las unidades que vayamos a ir viendo directamente. Pero eso te debería ir. Mira que no solamente las actividades obligatorias te van a ayudar a prepararte, o sea, la idea es que con las revisiones entre pares, y son pocas dos revisiones entre pares como por unidad, puedas practicar hacer problemas complejos, ¿sí? Porque resolver un cuestionario no requiere la misma cantidad de cerebro que resolver un problema complejo como los de ejercicios de final o los ejercicios de parcial, que los vas a ver, o sea, tenés ejercicios de muestra para mirar, viste, en la carpeta del Drive. O sea que eso también deberías estar practicándolo a la par, viste, que vas haciendo todas estas cosas. ok. Sí, estoy más con lo de la guía, pero bueno, ya lo voy a agarrar. Perfecto. ¿Alguno que tenga alguna pregunta específica, ya sean o preguntas desde los cuestionarios o preguntas teóricas del material, las primeras dos, tres subunidades? No espero que hagan todas las subunidades para la primera semana de trabajo. Eh, Sería ideal ahora. Y si no, podemos hacer un problema, ya que mañana tenemos que hacer tienen que entregar la revisión entre pares del problema 5, creo que era, o el 6, alguno de esos dos, y estaban relacionados, eran dos problemas muy seguidos, eran similares en algunas cosas, por lo menos en la geometría. Lo podríamos hacer como para decir, bueno, usamos eso como para plataforma, para decir, bueno, si entendí este problema, solamente hay que agregarle algunas cositas más al siguiente. ¿Qué tal, Julián? Mirá, yo particularmente no tuve mayores problemas en la mayoría de los cuestionarios. Ajá, Solamente en dos fue ajá. digamos, me trabé. El primero fue en el de ley de Coulomb, que me costó muchísimo interpretar lo que me pedían los primeros tres puntos. No sé si te acordás lo que era. ¿Tenés el número? Era el cuestionario ley de Coulomb. Solamente ese, el cuestionario de ley de Coulomb, 1.1.5. Sí, y que te da una tabla donde Claro, sí, yo creo que sí me acuerdo. me costó, la verdad me costó interpretarlo y cuando logré, y hasta que logré interpretarlo, digamos, se me fue El tiempo el directamente, tiempo. ¿no? Igual tenías 35 minutos como para interpretarlo, ¿no? El problema. Pero bueno, así están planteados. Yo intenté hacer lo más claro posible, ¿viste? Dentro
de lo que voy planteando. Si vos mirás, era este, ¿no? Dice, examine los datos que se muestran a continuación y piense la relación entre las cantidades, y entonces uno tiene cantidades de cargas, Q1, ¿sí? Coma, separado por Q2, y estarían en las unidades correspondientes, que son coulombs. Acá tenés la Claro. distancia, ¿sí? Y acá tenés la fuerza, que sería el vector resultante. Habría que ver, capaz que, no sé si teniéndole una imagen se podría interpretar mejor, pero la idea de estos datos es que si uno mira el péndulo de Coulomb, ese tipo de experimento, ¿no? Coulomb lo que hacía era, agarraba con este tipo de péndulos, ¿sí? Y básicamente con este tipo de péndulos él levantaba esos datos experimentales. Este creo que, sí, este o con cargas así, puntuales, son básicamente lo que él hacía, y con la torsión de ese hilo, vieron el hilo central que uno tiene, y la cantidad de grados que se separaban, las fuerzas, con eso él podía medir la fuerza, ¿no? Obtener esa fuerza resultante, y por ende, a partir de ahí, bueno, derivar lo que esté queriendo calcular, ya sea, no sé, o distancias, era un dato. No, en verdad la distancia es un dato por la geometría de este problema y por el arco de esa circunferencia, y la cantidad de carga, capaz que dato exacto no, pero sí con el potencial eléctrico era un dato derivable. Entonces, esto está hecho para calcular la constante electrostática, esa K que nosotros utilizamos ahí en el primero de las fórmulas de Coulomb. Pero, bueno, después lo pudiste entender el Sí, cuestionario. lo entendí, lo entendí. Pero el que más me costó de todos los cuestionarios Ajá, fue el de partículas en movimiento. correcto. Que me acuerdo que en la lección, que el video que está recomendado para ver, tenía que calcular, digamos, la aceleración con la segunda ley de Newton. Claro. Y ahí, en una de Era las un movimiento preguntas, lineal, si mal no recuerdo, ¿puede ser? Era. se llamaba partículas en movimiento. Sí, sí, pero el movimiento era movimiento lineal, si mal no recuerdo. Claro, en el cuestionario, en uno de las preguntas, me aparece la aceleración centrífuga, que eso no lo recordaba para nada. Claro, sí, sí, sí. Y, y aparte, otro dato que tampoco me lo daba, era la masa, creo que era la masa del electrón o la masa del protón. Y Puede en ser. el link no me daba ese dato. Entonces, todo eso hizo que pierda un montón de tiempo, sumado al hecho de que también te dan, creo que 12 minutos, me parece, en ese Puede ser. cuestionario, porque son Sí, ese te 30 daban preguntas. 15. Sí, era re poquito. Yo no, creo que no pegó una. 15 minutos, ahí está, sí. Y si mal no De recuerdo, ahí, era insertar en casillas, puede ser también. sí, Claro, ese mismo, sí. Con el primero claro, no hubo problema, pero en los segundos, en los otros Sí, dos, a mí también me pasó lo mismo con los últimos dos, como que no sabía de dónde sacar algunos datos. Después cuando vi claro. la resolución, entendí las fórmulas, pero no de dónde salían los datos. Son datos extremadamente conocidos, ¿no? Los protones, los electrones son partículas subatómicas de las cuales, o sea, se podrían agregar los datos, la verdad que ahora que lo dicen, están en lo correcto en ese sentido. Eso, ojo, claro, viste que es te da un link. la tipología de problemas de física, donde te dan un enunciado con datos siempre, pero uno, para ciertas cosas, no sé, la constante gravitatoria, necesitan que yo les diga, o sea, para usarlo tal vez en un insertar casillas, les debería decir si hay que usar 9,8 o si pueden utilizar 10 como para el cálculo del valor, ¿no? Pero datos conocidos como la masa del protón o la carga elemental de cualquier tipo de carga, pueden utilizar los datos de Wikipedia y va a estar todo bien, no pasa nada. Claro, Eh, yo pensé que esos datos estaban en el link que me recomendaba. Viste que hay no, en la el link pregunta estaba, si mal no recuerdo, como de Hyperphysics debería estar. Ah, volvió del ahí. radio de la órbita. Claro, estaban Y, las órbitas, como para y yo ver estaba cómo buscando ahí evolucionan la los masa del protón y rayos. no lo encontraba. ¿Cómo? Yo buscaba ahí, estaba buscando por esa página la masa del protón y no lo encontraba. Claro, yo puse electrón, pero O eh, electrón, sí, no me acuerdo si era electrón o protón. yo creo que es el electrón porque es lo que está rotando en el. Ah, sí, sí, Lo que puede ser. rota básicamente es el electrón, que es más liviano, por lo menos 4 órdenes de magnitud más liviano que el protón. Claro. Entonces, con utilizar este valor, 9,1 por 10 a la menos 31, o la carga elemental 1,6, ya cuando tenés un 0 en este segundo decimal, ya después con eso alcanza, ¿viste? Como para utilizarlo. Lo mismo en este, 9,1, este 0 hace que
que ya después todos los demás valores casi no tengan peso. Pero si no ven que son datos muy conocidos, si ven que no hay alguno de esos datos, lo buscan en internet, ¿no? En general. Claro. Sí, sí. Bueno, entre eso y la fórmula de aceleración centrífuga, a mí se me fue el tiempo y Claro. solamente puedo responder la primera. Bueno, ahora después puedes hacerlo con las repeticiones, ¿no? Con volver a hacerlo de vuelta, ahí ya lo podrías encarar directamente Sí, mejor. sí, sí. Sí, sí, ya sé cómo se encara. Entonces dijiste que te habías tenido solamente estos dos problemas con esto y el resto de la unidad 2, Denis, ¿fuiste haciéndola correctamente? ¿Pudiste seguir Sí, avanzando y hacer la 2 y la 3 o la 2 tal vez solamente? llegué hasta el cuestionario que dice campo eléctrico y potencial eléctrico. Creo que es el 1.2.8. Hasta ahí llegué. 8, la mitad más o menos de la segunda unidad. Sí, Muy sí, sí, bien. más o menos la misma. Antonella, ¿tenés alguna pregunta? No, no, llegué hasta campo eléctrico más o menos. Ok. Todavía me queda, pero con los demás no tuve problemas, fue más que nada con ese de Sí, velocidad. sí. No sé si estaban acostumbrados a hacer algún curso así o algo que requiera o que tenga tanta autonomía tal vez como para ir haciéndolo. Pero bueno, hay veces que uno se encuentra con algunas cosas que, no sé, que son un poco más complejas, tal vez puede ser, que tienen algunas habilidades más. Yo no estoy tan acostumbrado a hacer o sea, yo curso todo anual Ajá, y al a ser hacer algo un cuatrimestral, curso, decís vos. claro, hacer cuatrimestrales, como que tenés que ir haciendo más cosas durante la semana. Claro, sí, yo lo propuse este curso cuatrimestral para que no se estire tanto en el tiempo, ¿no? Estirar alguna actividad tanto en el tiempo es, no sé, tal vez sea demasiado, ¿viste? No lo probamos nunca todavía, la verdad, si te soy honesto, no lo probamos en formato anual este curso. Ah, mira. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta así específica de donde me dicen, che, Julián, me gustaría hacer tal problema o despejar tal duda teórica? Y si no, podemos hacer lo que les comentaba, el problema 5 para que les sirva como puente entre hoy y mañana para que resuelvan el problema 6 y lo entreguen en la revisión entre pares. Julián, ¿sabes Martín. que sí, tuve un problema con el cuestionario 1.1.7, pero no sé si habíamos dicho que estos cuestionarios, no sé si habías dicho que no se revisaban o que no estaba permitido preguntarlo, no me acuerdo. En el ¿Se 7, puede? Sí. ¿vos decís que no te dejó mirar la revisión? ¿O qué? No, me refiero a que la clase pasada como que habías dicho como que eso era más algo más individual. ¿Lo podemos ver o? No entiendo cuando me dijiste que no se revisaban. No, perdón, expresé mal. No, creo Quise que decir que, lo que había comentado era como que no nos pasemos las preguntas de los formularios, como que lo abre claro, uno y después se lo muestra al otro. Para, Bueno, eso ah, tiene que ver con la que se honestidad chequean. académica, porque sí, pierde el sentido si ustedes hacen ese tipo de comportamientos, ¿no? Pierde el sentido y piensen que no se están haciendo bien a ustedes mismos. Es como si vos no resolvés los cuestionarios, por ejemplo, ¿no? O insertás las preguntas de otro, por decirlo así, o te copias esto. O entregás inclusive los trabajos de las revisiones entre pares de otra persona. Yo realmente dudo que sin haber hecho nada, absolutamente, cuando llegue el momento del examen final al fin del cuatrimestre, tengas como las habilidades necesarias como para poder resolver los problemas de los exámenes que van a estar propuestos sin haber hecho nada de práctica. claro. Eso es lo que yo digo. Después, Ah, si vos tenés participantes no, si vas a la parte de la presentación del curso, acá tenés un apartado de honestidad académica que te dice qué cosas sí estarían bien y qué cosas no estarían bien hacer dentro del curso. O sea, yo no te digo que si vos no tenés un problema con un cuestionario, no sé, agarremos la tabla que recién Denis trajo en una de las preguntas. Suponete que él lo logró descular y entender de la información que se presentaba ahí en esa tabla, lo logró entender él solo. ¿Sí? Por lo menos, ¿no? Eso es lo que dijo.
Suponete que vos fuiste al cuestionario y realmente no entendiste lo que estaban mostrando. Preguntarle parcialmente, le decís a alguien, che, esta tabla, ¿cómo se lee, por ejemplo? O me preguntás a mí, ¿cómo se lee esta tabla, Julián, que no entendí, por ejemplo, y no lo pude completar el cuestionario? Eso está bien. Ahora, no está bien decir, che, de las cuatro respuestas estas, ¿cuál es la correcta? ¿Se entiende la diferencia? Uf, sí, sí, está claro. Eso es lo único que yo les había dicho, que no tiene revisión, y hay un apartado más, que es que la mayoría de los todos los cuestionarios, cuando vos los terminas, cuando vos tenés un intento, te muestra una retroalimentación para que puedas leer qué es lo que hiciste bien, qué es lo que hiciste mal de tu cuestionario, salvo el examen final de la unidad. De este examen final de la unidad, te lo va a mostrar recién cuando termines la unidad. Vos este cuestionario lo vas a resolver completamente y recién cuando termine la unidad a todos les va a mostrar cuáles son las respuestas correctas o no. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno, alguno que tenga alguna duda, alguna pregunta, y si no, hacemos el problema 5, si les parece. Bueno, Vera, Antonella, Cristian, Vania, G, Cejas. ¿Cómo les fue con su trabajo? Entonces, les comparto por si alguno no lo vio, también, por si llegó medio tarde, de vuelta el chat del pizarrón, ¿sí? que estamos utilizando. Y entonces, la idea sería resolver el problema 5, que sería no sé si todos lo resolvieron o no. Este problema en general lo que nos permitiría hacer es entender la parte geométrica del problema sin estar teniendo que resolver también la parte de las integrales simples del campo eléctrico. Porque con este problema vos podés entender bien cómo es la distribución de todos los vectores que vos tenés, ¿sí? No sé, el punto campo o el vector fuente directamente, sin tener que estar calculando esas integrales que en el problema 5 vas a tener que hacer, o que te pide, bueno, comparar cargas o cuando tenés que calcular el campo eléctrico. Entonces, uno tiene un conjunto de 3 cargas, ¿sí? En ese conjunto de 3 cargas, Q1 vale 2 por 10 a la 6, ¿sí? O 2 microcoulombs, Q2 vale menos 3 y Q3 vale 1, ¿sí? Microcoulombs. Y entonces lo que nos pide es calcular primero el valor que las cargas Q1 y 2 ejercen sobre 3, ¿sí? Y el valor del campo que 1 y 2, ¿sí? El valor del campo eléctrico que 1 y 2 generan sobre esa posición de Q3. Entonces el problema uno lo puede, tenés diferentes formas, ¿no? de encarar este tipo de problemas. Una forma sencilla sería utilizando la fórmula de la fuerza de Coulomb, ¿sí? Que ustedes ya estuvieron viendo durante esta unidad, en donde la fuerza coulombiana es simplemente el campo por el producto de 2 cargas. En este caso, las cargas se pueden llamar Q y Q', o en este caso, si estoy calculando la carga de Q1, de la interacción entre 1 y 3, ¿sí? Q1 y 3, acá tendrían un radio, una distancia al cuadrado, en este caso es la distancia entre 1 y 3 también, y acá habría un R versor, ¿sí? un versor unitario entre 1 y 3, ¿sí? Y esta sería una forma, ¿sí? Para calcular primero la fuerza que ejerce 1 y 3, de igual forma que hacemos esto, la fuerza que ejercen 2 y 3, ¿sí? Estos 2 pares de cargas. Y después, si nosotros nos recordamos la definición de campo eléctrico, nosotros podríamos recordar que la primera definición de campo eléctrico que aparece tal vez en el libro, nos dicen que el campo eléctrico es
la cantidad de fuerza total que nosotros tendríamos dentro de esa carga, dividido la carga que hay exactamente en ese punto. En este caso sería la fuerza total sobre 3, ¿sí? Y la carga sobre 3, y lo que nosotros encontraríamos es el campo eléctrico en el punto 3 directamente. Esta sería una forma de resolverlo, y la otra es la inversa, ¿sí? Sí, inversa podríamos decirle. En donde nosotros lo que hacemos es calcular el campo eléctrico de la carga 1 sobre el punto en donde se encuentra 3, ¿sí? De igual forma, nosotros vamos a tener la constante electrostática, vamos a tener la carga, en este caso sería la carga Q sub 1, vamos a tener la distancia entre el vector 1 y 3, vamos a tener el radiovector entre 1 y 3, ¿sí? Y si nosotros calculamos este campo eléctrico, vamos a calcular de igual forma el de 2 y 3, ¿sí? Porque simplemente cambian las distancias y cambian también los valores de las cargas, pero en ese sentido no cambia mucho el problema. Y después, si nosotros recordamos la definición de campo eléctrico, nosotros ya sabemos que la fuerza total que habría sobre la carga 3 va a ser simplemente la carga 3, que es la carga que se encuentra en ese punto, multiplicado por el campo eléctrico total que haya en ese punto, ¿sí? Que nosotros ya calculamos. Cualquiera de las dos formas es una forma válida para resolver el problema, ¿sí? de esto, que sería tal vez lo más difícil. Este tipo a mí de construcciones no es de construcciones, es de espacio-construcciones, ¿no? Que es una construcción, yo le llamo, no sé, a veces le llamaba el camino lógico, ¿no? En donde uno va armando como desde acá, porque es un problema conceptual bastante sencillo, ¿no? Es un problema de fuerza entre cargas y no hay demasiada fenomenología, ¿no? En el sentido de que si nosotros queremos poner abajo, la fenomenología es lo primero que está en la base, que es qué es lo que está pasando en el problema, que es la fuerza de Coulomb. Después tendríamos que poner la matemática, luego lo que sería nuestro problema geométrico, y arriba de todo es nuestra resolución directamente. Este tipo de cosas, este tipo de construcciones están bastante buenas. Tal vez no en un problema, es el primero que vamos a resolver entre todos, tal vez no en un problema tan sencillo, ¿sí? Porque no hay tal vez demasiado que explorar, pero sí tal vez en los problemas más complejos, como pueden ser, no sé, problemas de Faraday-Lenz, en donde hay inducciones eléctricas y magnéticas, en donde tal vez hay inductancias propias y mutuas, en donde hay que, o en un problema de inducción tal vez de cargas, ¿sí? Sí, que eso seguramente para el fin de semana que viene me lo van a preguntar simplemente por cómo es el problema de las revisiones entre pares. Si ustedes miran este es el de campo eléctrico, si ustedes miran al final de la unidad, tienen esta revisión entre pares, y si ustedes, a ver si está en la descripción del taller, si ustedes miran este problema que tienen acá, conceptualmente es bastante complejo de comprender, porque tienes varias fenomenologías impuestas unas sobre otras. Y entonces, eso va a ser bastante positivo que lo hagamos la semana que viene, entender cómo podemos hacer este problema y cómo desglosarlo en problemas más chiquititos como para poder encarar algún tipo de resolución. Porque si ustedes lo leen esto, hay bastantes cosas complicadas para ir resolviendo. Problema de la semana que viene que podemos hacer tal vez parcialmente o poder describir bien la fenomenología para entenderlo. Entonces, una vez que nosotros decidimos cuál es el camino que nosotros queremos hacer para resolverlo a nuestro problema, listo. Una vez que nosotros lo entendimos, que sería nuestra resolución, lo que tenemos que hacer es empezar a resolverlo por partes, ¿sí? En particular. Por partes hay que entender, si yo voy a elegir esta primer método de resolución, qué cosas son variables y qué cosas son estáticas dentro del problema. Y qué cosas son variables, me refiero a, dentro de este problema, la constante electroestática no es un parámetro variable, sino que la constante electroestática es algo que nosotros conocemos. Los valores de ambas cargas, sí, siempre, fíjense que nosotros lo tenemos de datos, los valores de las tres cargas. Y entonces lo que nosotros nos tendríamos que concentrar en esta primera parte de este problema es
cómo armar estos dos vectores, ¿sí? Para la carga o para nuestros problemas de nuestras cargas. Entonces yo voy a hacer zoom y voy a marcar, me voy a llevar este problema para algo más grande, así podemos ir viendo exactamente cómo armar estos problemas, ¿sí? En un paso a paso que realmente no podamos pifiarle, por decirlo así, exactamente en lo que nosotros estamos marcando o en lo que nosotros necesitamos. Entonces, esto va a quedar bloqueado y esta es la imagen que nosotros tenemos. Entonces, nosotros estamos queriendo calcular la interacción de la fuerza entre la carga 1 y 3. Si nosotros queremos calcular la interacción entre la carga 1 y 3, recuerden ustedes siempre que las interacciones entre las cargas son interacciones colineales, ¿sí? Entre la recta de acción que se encuentra, en la que se encuentran las cargas, ¿sí? Entonces, siempre lo que nosotros podemos hacer es trazar alguna recta de acción, ¿sí? En este caso es la recta de acción que hay entre la carga 1 y 3, aproximadamente, ahí está, mejor. ¿Sí? Y entonces la fuerza va a tener esa recta de acción, esa dirección, ¿sí? El sentido nosotros lo podemos saber si nosotros vemos la polaridad de las cargas. Nosotros tenemos Q1 que vale 2 por 10 a la menos 6 y Q3 que vale 1 por 10 a la menos 6. Son las dos cargas positivas. ¿Sí? Y entonces si yo lo que quiero hacer es calcular la fuerza entre 1 y 3, lo que voy a obtener es un vector sobre la recta de acción, y como las dos cargas son positivas, lo que voy a tener es básicamente este vector, a ver si lo podemos hacer un poquito más grueso. Perfecto. Ese vector que nosotros tenemos ahí es el vector de lo que vamos a llamar nosotros, podría ser cualquiera, la fuerza o el campo, ¿sí? Nosotros, como elegimos el primero de los vectores, ¿sí? Sería la fuerza 1, 3. Entonces, ¿cómo hacemos para... Después, si nosotros entendimos el proceso de hacer este cálculo con toda la especificidad de los vectores que les voy a mostrar ahora, van a darse cuenta de que cualquier tipo de problema con una parametrización geométrica se puede resolver fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que hay que encontrar, ¿sí? En este caso para resolver este problema? Entonces, lo que nosotros tenemos que encontrar son dos vectores. Hay uno que es el vector fuente, yo lo voy a llamar S porque se llama source y porque la palabra fuente ya tenés la letra F, y entonces para que no se confunda con este tipo de vectores de fuerza, lo voy a llamar el vector S, o lo pueden llamar el vector R si ustedes quieren, ¿sí? Que es el vector, o vector origen, podríamos llamarlo, ¿sí? El vector origen, que en este caso me va a quedar bien, ¿sí? El vector origen, que en este caso corresponde a la carga Q1, ¿sí? Que es el generador de esa fuerza en este par de cargas, ¿sí? Es en definitiva el origen de coordenadas, por cómo está elegido. Para Q2 en la próxima va a ser un vector que va a tener como coordenada 4,5 en X y va a tener como coordenada 0 en Y directamente. Entonces, este primer vector va a valer 0, ¿sí? Y 0. Simplemente porque es el vector del origen, ¿sí? O de la fuente de esta interacción entre estas dos cargas. Ahora después lo que yo voy a necesitar es el vector fuente y el vector, ¿cómo le había puesto? El vector campo, o le pueden llamar a ustedes si quieren el vector destino, si ustedes quisieran llamarlo de otra forma. Destino, si usan la letra D, por distancia tal vez se les puede complicar. O sea, el vector destino es donde se encuentra la fuerza que nosotros vamos a estar queriendo calcular. En este caso, el vector destino es en definitiva el vector en donde se encuentra, donde yo estoy queriendo calcular la fuerza, o sea, la carga Q3, que tiene como coordenada 3 en el eje X y 2 en el eje Y. Si ustedes hacen este vector, ¿sí? Y hacen estas parametrizaciones ordenadas, en este caso son parametrizaciones estáticas. Estáticas quiere decir que la parametrización no es variable, pero ustedes para el problema que tienen que entregar y que resolver, van a tener una parametrización variable en el caso en donde la carga sea la carga distribuida. ¿Por qué? Porque esas pequeñas contribuciones de la carga
de la fuerza electrostática que ustedes van a tener que calcular, son pequeñas distribuciones que no es lo mismo cuando uno está en la distribución de carga en este punto que cuando uno está en este punto que cuando uno está en este punto. Eso va a ser una variable que en general vamos a ir llamando X, o que vamos a asignarle algún tipo de nombre a nuestra variable. Y si vos lo ponés en esas variables, ¿sí? Es en general lo que te va a representar acá esa distancia variable. Entonces, si lo que nosotros queremos calcular es el vector, la distancia que hay entre la carga 1 y 3, o entre el origen y el destino, siempre lo que nosotros tenemos que hacer es el punto campo donde nosotros queremos calcular esta fuerza electrostática, o en este caso lo que sería el vector destino, que nosotros lo llamamos dSU3, menos el vector origen, que es el generador de esa carga, y con eso nosotros vamos a calcular la distancia entre estos dos vectores. Para nosotros, como este es un 0, 0, ¿sí? Fíjense que el vector origen menos destino sería simplemente el vector 3 y 2 como las unidades, ¿sí? Que si ustedes lo miran dentro de los problemas que estamos nosotros representando, el vector origen y destino sería este vector que nosotros tendríamos puesto ahí. Voy a cambiar de color simplemente y le vamos a hacer lo que nosotros estamos calculando. Vamos a ponerle esto. Ahí está. Este sería el vector R13. Vector, ¿no? Como distancia. Ahora, nosotros para la ecuación de este... Esto acá me falta un cuadrado. No vaya a ser que me... Nosotros para utilizar esta ecuación de Coulomb no necesitamos el vector, sino cuando no tiene ninguna indicación, lo que se utiliza muchas veces en general es la norma, o tal vez ustedes lo pueden haber visto de esta forma, la norma de ese vector, ¿sí? Y entonces lo que nosotros podríamos hacer es calcular esa distancia y esa norma, ¿sí? Entre el vector 1, 3, ¿sí? Recuerden ustedes que la norma de cualquier vector nosotros la calculamos como la distancia de ese vector. En este caso, esa norma sería 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Y 2 elevado al cuadrado. Esperen que puse una coma, más, ahí está, 2 elevado al cuadrado. Esto me da 9, 2 elevado al cuadrado me da 13, o sea que la norma de este vector me da 13, que es un número irracional, porque 13 es un número primo, no tiene ningún tipo de raíz cuadrada. Pero esta norma, ¿sí? Si ustedes lo quieren utilizar, también lo podrían escribir de esta forma. La norma de este vector, R13, pero ahora sí, elevado al cuadrado, es simplemente el número 13 que nosotros necesitamos, ¿sí? ¿Por qué estoy calculando parcialmente todos estos vectores y así ordenadamente? Porque si ustedes ordenan este problema de estas formas, se van a dar cuenta que después es hacer cálculos que son bastante más sencillos directamente en general. Y entonces lo que nos quedaría es calcular un vector más, porque fíjense, nosotros ya calculamos este vector, que es la norma de la distancia entre 1, 3 al cuadrado. Nos quedaría encontrar esto que se llama el versor. ¿Alguien recuerda la definición de versores, por ejemplo? Alguno que haya hecho álgebra tal vez no hace 10 años, sino hace menos. No, creo que es un vector de módulo unitario. O sea, Es un vector de módulo unitario. ¿Y cómo calculábamos un vector de módulo unitario? Utilizando los vectores. No los, Vector sobre la norma. el sí, vector sobre la norma. Entonces, las dos componentes de nuestro versor unitario, ¿sí? 1, 3, serían el vector, como bien dijo alguien, que el vector sería el vector 3, 2, dividido en este caso la norma, que la norma es raíz de 13 que nosotros calculamos acá. Esto lo podríamos directamente escribir como 3 dividido raíz de 13 y 2 dividido raíz de 3. Y con esto uno ya tiene todo lo necesario como para calcular
la ley de Coulomb directamente, por lo menos de esta primera forma, ¿sí? Entonces, fíjense, yo voy a tratar de calcularlo rápidamente, pero acá tendría los valores de mis cargas. Esto es 2 por 10, en este caso elevado a la menos 6, ¿sí? Que sería la carga Q sub 1. Y de esta misma forma, vamos a calcular las otras dos cargas. En verdad, le estoy insertando los valores, ¿no? Esto es 2, este es menos 3. Y el siguiente sería 3 y es esto vale 1 por 10 a la 6. Después tengo un valor más que sería la constante K, que es 9 por 10 a la novena, ¿no? Que es la constante electrostática de nuestros valores. Y que serían estas tres cosas, las demás cargas también que ya inserté. Y ahora la idea sería ir insertando estos valores. Pueden hacerlo ustedes, si ustedes quieren resolver los problemas en algún tipo de programa de cálculo, está perfecto, ¿no? Yo no tengo problema de que trabajen de esta forma. Entonces, voy a insertar el vector 0,0, ¿sí? Inserté este vector, voy a insertar el vector distancia de su 3. Ahora serán así insertar los vectores. Esto es 3,2. Y entonces, si yo quiero calcular el vector R1, simplemente lo que estoy haciendo es D3 menos, en este caso, el vector origen 1, ¿sí? Que nos dio estas componentes. Vamos a generar, si quieren, pueden acá ver si teníamos, miren, autovalores, Entermatrix, no me dice encontrar la norma de algún tipo de vector, habría que ver si está, o sea, hay un montón de herramientas para tenerla. Yo así en general cuando estoy, vamos a ponerle R1, tengo que sacar a mi gato, disculpen chicos. Chao, afuera. Perdón. Tengo uno que le gusta figurar. Entonces, si nosotros queremos calcular la norma R13, ¿sí? la norma de ese vector, la raíz cuadrada, SQRT, en este caso sería 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿sí? Podrían usarlo pidiéndole los valores de esas normas, de estos vectores directamente que nosotros fuimos ingresando, y si nosotros queremos encontrar, a ver cuál nos faltó, calcular, ahí está, el R13, pero chiquitito ahora, que sería nuestro versor, es simplemente R13 dividido básicamente R13, la norma de ese vector, y ahí nos devolvió las dos componentes. Esto nos va, en este caso era todo positivo, pero ahora fíjense que si seguimos exactamente esto mismo que hicimos nosotros, pero para la carga 2 y 3, van a ver que el procedimiento es mucho más sencillo y que se puede automatizar, por decirlo así, o resolverlo de forma semisimétrica. Entonces, fíjense que si nosotros quisiéramos calcular la fuerza, en este caso que nosotros lo vamos a proponer es la carga 1,3, la fuerza va a ser la constante electrostática, el producto de la carga Q1 por el producto de la carga Q sub 2 directamente, y en este caso, yo para que nos quede escrito como lo tenemos nosotros siempre, lo que tengo que utilizar es esta norma elevado al cuadrado, y a esto yo lo tengo que multiplicar por el versor que nosotros utilizamos, ¿sí? Para que nos quede de esta forma así, el módulo, y acá yo lo que voy a calcular es las dos componentes de mi vector. Hay algo que quedó. Acá, Q1 y Q2, Q1 y Q3. ¿Quién me puede decir cómo me doy cuenta que estoy cometiendo un error en esto? Los signos. Los signos. Sería negativo y te debería dar positivo en este caso porque son dos cargas positivas. Muy bien, Manuel. O sea, nosotros lo vemos en el dibujo, ¿sí? Cómo desde nuestra lógica nos deberían haber quedado, como bien dijo Manuel,
la fuerza en el eje X es positiva, la fuerza en el eje Y también está en el mismo sentido del eje, y cuando yo hice este cálculo me dio una negativa y otra negativa también, ¿no? Entonces, ¿dónde está el error, Manuel? ¿Te diste cuenta ya dónde está? Sí, sí, en la fórmula que dice Q2 en lugar de Sí, Q3. exactamente. Y entonces nos dio ahora sí la fuerza, ¿sí? La otra de las fuerzas directamente que resolvimos. Fíjense que si nosotros hicimos esto, hacer exactamente el mismo proceso para la otra carga es algo muy sencillo directamente de resolver. ¿Qué es lo único que tengo que parametrizar y qué es lo único que cambia en toda esta resolución para calcular la interacción entre 2 y 3? Le va a cambiar el vector El origen. origen. Correcto. Lo que va a cambiar Y es este después tiene vector que cambiar origen. Mm. Háblalo ahí, que estás No, un no, eso, poquito el origen atrasado. y después la carga en el cálculo de la fuerza sobre Q3. Correcto. Lo que cambia es el origen, en este caso es el vector 2 directamente. Este 0 y este 0 no van a estar. ¿Sí? Y lo que van a estar son las coordenadas del vector, de donde se encuentra la carga 2, que esto es 4,5 y 0. ¿Correcto? 4,5 en el eje X, 0 en el eje Y. Entonces, lo bueno de hacer, ustedes se van a dar cuenta que yo uso bastante este tipo de programa de cálculo, sobre todo porque ya no integro en la vida real, o sea, no integro haciendo las integrales. Si quieren las hacemos, las escribimos, pero mucho de este cálculo es mejor resolverlo de esta forma. Entonces, el vector origen en 2, directamente esto vale 4,5 y vale 0 directamente. Y lo que podemos ir haciendo, entonces, son ir copiando de a pequeñas celdas, ¿sí? Esta va a ser la distancia ahora entre 1 y 2, entre 1 y 2. Esta va a ser la distancia entre 2 y 3. La distancia 3 no cambia directamente, lo único que cambia es el origen en 2. Fíjense que ya cambió de signo, ¿sí? Nos da negativo en X y positivo en el eje Y. Eso lo que nos está mostrando, ¿sí? Básicamente es la recta de acción que nosotros vamos a tener ahora de nuestros vectores, ¿sí? Nosotros la recta de acción que vamos a tener sería ahora... pero ¿qué le está pasando a esto? Debería ser esta la recta de acción en la que vamos a estar trabajando, ¿sí? Fíjense, si uno le asigna un sentido, es negativo, bueno, dependiendo de cómo uno lo mira, ¿no? Negativo en el eje X y positivo en el eje Y, o negativo en el eje Y y positivo en el eje X, dependiendo de cómo uno esté mirando. La pendiente te va a dar la misma, ¿no? De esa recta, dependiendo de cómo uno la quiera parametrizar. Entonces, calculamos esa distancia, podríamos calcular la norma, ¿sí? La norma de este vector que nosotros tenemos ahora es la norma del vector 2, 3. La norma va a ser SQRT, la raíz cuadrada de 1,5 al cuadrado. Pueden ponerle un negativo si quieren, más 2 al cuadrado también. Tenemos el vector, tenemos la norma, lo que nos quedaría calcular es el versor R23, ¿sí? Que el versor R23 lo tenemos así. Sería R23 dividido R23, la norma. Esto en general, cuando les pasa algo así, no hay que asustarse, ¿sí? Simplemente que te dé 0,6, un montón de ceros y un 1 y un 0,8. Quiere decir que el vector es 0, menos 0,6 y 0,8, pero por algunas... Esto está usando un floating number y te lo redondea y entonces, bueno, da ese pequeño. Ese es como el octavo decimal, así que no hay problema. Entonces, fíjense que a nosotros nos estaría dando, si nosotros queremos dibujarlo, ese versor en este problema, a ver si lo podemos dibujar.
lo voy a dibujar como vector directamente. Sería un vector que vale 1, ¿sí? Y que vale menos 0,6, ¿sí? ¿Lo dibujé bien? No, lo dibujé al revés. Porque sería este versor, ahí está. Vale menos 0,6 en el eje X y 0,8 en el eje Y. Este sería el versor unitario R2, 3 directamente, ¿no? Porque es el que apunta desde el origen, ¿sí? Hacia donde nosotros lo estamos queriendo calcular o el destino de nuestro vector, de nuestra fuerza. Bueno, nos quedaría simplemente algo bastante sencillo. Voy a copiar esta ecuación que es lo único que voy a calcular. Cambiar nomás es la fuerza, la carga, esta distancia y este versor, ¿sí? Y nos dio la fuerza. ¿Tiene sentido el sentido de esta fuerza? Y eso es algo que siempre hay que preguntarse, ¿sí? ¿Cómo es este par de cargas? Samu, Manu, ¿cómo es la polaridad de las cargas? Son diferentes, así que va a ser de atracción. Es una fuerza de atracción. ¿En dónde estamos queriendo Bien. calcular la fuerza nosotros? En 3. La En carga 3. Y entonces, si es de atracción entre 2 y 3, la fuerza que estamos queriendo calcular es esta. Y esta Y sería tiene sentido que sea positivo en X y negativo en Y. correcto. De igual forma que lo hicimos en el problema anterior y encontramos dónde estaba mal resuelto, ¿sí? Es positivo en X y es negativo en Y. Tentativamente nos dio bien, por lo menos los sentidos. Si ustedes leen la estrategia para resolver problemas de campo eléctrico, hacer este chequeo siempre que uno está haciendo un cálculo es lo que nos permite a nosotros ir encontrando algunas de las cosas que nos están saliendo mal, ¿sí? Eso es muy importante hacer este tipo de esquemas y lógicamente ir siguiendo la geometría y la fenomenología del problema para darnos cuenta de si hicimos algo mal. No podemos determinar si lo que hicimos lo hicimos bien, pero sí podemos determinar que si algo hay un error grosero, no, lo podemos determinar. Grosero quiere decir un error de mala polaridad o de mal sentido de las fuerzas. Si la fuerza en vez de valer 0,0025 valía 0,0028, ese error de cálculo no nos lo va a mostrar, ¿no? Obviamente. Bueno, una vez que tenemos las dos fuerzas, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos la fuerza total de nuestro problema, que sería esto, la fuerza 1,3 más la fuerza 2,3. Tenemos la fuerza, y si nosotros tenemos la fuerza, con esa fuerza lo que nosotros podemos obtener es el campo total en ese punto, simplemente como la fuerza total dividido la carga que se encontraba en ese punto, que es la carga Q3, ¿no? Algo que podrían hacer ustedes para chequearlo, ¿qué podría hacer en este caso para resolverlo? Que podría ser similar, ¿no? Para chequear el problema. Gráficamente ver para dónde apuntaría el campo en ese punto. No, porque el campo te va a apuntar en la fuerza total. Ah, Ah, gráficamente vos decís, bueno, si lo dibujaste a escala esto, seguro. Si vos dibujás este vector a escala y dibujás este otro vector a escala, vos haces la suma con la regla del paralelogramo, ¿te acordás de tu módulo claro. F? Y deberías obtener la componente de la fuerza y ver si eso más o menos te da, ¿viste? Fíjate que a mí no están dibujados a escala y entonces me quedó positivo en X y positivo en Y, el campo. Sin embargo, es positivo en X, ese era obvio, pero es negativo en Y, el campo. ¿Lo ves que acá es negativo? Sí. Lo mismo en la fuerza, ¿no? Lo que pueden hacer es calcular en vez de hacer este camino que hicimos nosotros, este camino lógico de partir desde las fuerzas y calcular los campos, lo que pueden hacer es calcular el campo parcial de cada una y obtener la fuerza total o obtener el campo eléctrico total. Si ustedes obtienen el campo eléctrico total en ese punto, automáticamente podrían casi chequearlo el problema, ¿no? Como que no tiene nada equivocado. ¿Se entendió el problemita y cómo poder así resolverlo bastante sencillo? Chicos,
Sí, se entendió. ¿Sí? Fíjense que lo único que hay que hacer en el problema, en el siguiente problema que nosotros tenemos, es agarrar y parte desde el ejercicio 6, ¿sí? Es simplemente, te va a cambiar una de las variables ahora. Esperen que tengo una pregunta ahí en el chat, ahora sí. Alguien que dijo que se entendió. A ver, en este problema, de esto que nosotros tenemos acá, ¿sí? ¿Qué es lo único que cambia en este problema? Que la interacción entre 2 y 3 es tal cual lo que hicimos nosotros recién. Exactamente la misma interacción, porque Q3 no cambió, Q2 tampoco cambió, siguen siendo, te lo dice ahí, ¿no? En el problema reemplaza ahora la carga Q1 del ejercicio anterior, o sea que la 2 y la 3 deberíamos nosotros mantenerlas exactamente. Entonces dice, por una varilla de longitud, nos da la longitud 0,25 cargado con una densidad de carga uniforme. Entonces, demuestre que el valor de la carga total de la varilla coincide con el valor de Q1, eso es una cosa que ustedes tienen que hacer, y haya el valor de la fuerza que hace la varilla en la carga Q2. Y entonces, armo solamente la descripción de los vectores y como para que tengan ese inicio. Si yo quiero marcar dónde está el origen de las fuerzas, ¿sí? ¿Alguno se anima a hacerlo? ¿Está acá el origen del vector origen, por ejemplo? ¿Está acá el vector origen? ¿Está acá el vector origen? ¿Cuál es la naturaleza de ese vector? Samu, Denis, Manuel, G, que era el nombre del chat, estaba. G Cejas. Yo me quedé, no llegué todavía hasta esos cuestionarios, a esos puntos, Claro. así que estoy un poco atrasado todavía. No sé, si tengo que tirar algo así ahora, sin No, haberlo visto pero de nuevo, diría desde el centro de la vara, de la varilla. desde el centro de la vara. Ok. ¿Alguno más? Denis, Samu. Sin miedo a equivocarse. La universidad nos enseña, o sea, total no les puedo hacer nada vía TCP/IP. Vía Zoom no hay chance. Digo, a esta altura. Si hay algo que hice fue equivocarme. Y es una forma de irse aprendiendo. A mí me pasa también, constantemente. Yo no llegué hasta ahí, pero lo que recuerdo es que había que tomar digamos, un diferencial de Hay que longitud. Sí, no un diferencial de longitud. El diferencial está para cuando uno quiere calcular la carga. O sea, si uno mira en este problema y uno quiere calcular, o sea, ¿esto cómo se resuelve esta geometría? Es la subunidad 1.4, ahí van a encontrar varias preguntas que los pueden orientar como para, que la podrían hacer la subunidad. Sobre todo, si terminaron la 2, la 3 y la 4 no están relacionadas, son en paralelo, las podrían hacer, ¿no? Ley de Coulomb y distribución de carga infinitesimales. Entonces, si uno toma un pequeño trocito de longitud de esta varilla, ¿sí? Un pequeño, como bien dijeron ustedes, diferencial de longitud de esta varilla, ¿sí? Que puede ser un diferencial de L o ese diferencial puede llamarse diferencial de X, ya que está exactamente sobre el eje X. Nos quedaría ideal si se llama diferencial de X. ¿Sí? Este pequeño diferencial se encuentra a una coordenada X directamente. Una distancia genérica, de forma que cuando nosotros hagamos algún tipo de proceso de integración de alguna función sobre ese diferencial de X, lo que va a ir haciendo mi proceso de integración es ir sumando. Primero cuando el diferencial de X se encuentra acá, después cuando el diferencial de X se encuentra acá, y lo que va haciendo el proceso es ir sumándome todos los pequeños cachitos de las fuerzas que nosotros teníamos. Pero la forma de parametrizarlo, ¿sí? de las tres cosas que uno tiene que parametrizar para calcular tal vez, o el diferencial de campo eléctrico, para cuando uno quiere calcular un diferencial de campo eléctrico, que son estos tres parámetros. La constante K electrostática sigue siendo la misma,
pero lo que uno tiene que calcular es cómo parametrizo la carga, el diferencial de carga, y cómo voy a tener estos dos vectores. El vector radio y el vector reversor, que son los dos que calculamos recién. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular el campo eléctrico que realiza ¿sí? Este pequeño cachito de carga que yo tengo acá, ¿sí? Lo que voy a tener que parametrizar son de vuelta el vector origen, ¿sí? Que en este caso el vector origen va a tener como coordenada en el eje X, va a tener esa misma variable y en el eje Y va a tener 0, porque no se mueve. Ojo, si vos tuvieras una barra así, tendrías que ponerle un diferencial de X, diferencial de Y, en este caso es un problema sencillo. El vector destino, fíjense que en general, yo no recuerdo algún problema en donde el vector destino sea un vector variable, en general es un punto constante en el espacio, sigue siendo el mismo punto que nosotros teníamos antes, el punto 3, 2, ¿sí? 3, 2, y con esto ustedes pueden armar ese vector que nosotros llamamos, en este caso R, le vamos a llamar 1, 3 también, ¿sí? Que les quedaría el vector 3 menos X y la distancia 2. Y después lo que ustedes deberían parametrizar es este diferencial de carga. Recuerden que la carga venía distribuida de tres formas, ¿sí? Venía distribuida de forma lineal, venía distribuida en una superficie o podía venir distribuida en un volumen. Las tres geometrías que nosotros conocemos, los tres ejes, ¿no? Que nosotros podríamos comprender. Y si estaba de forma lineal, nosotros podíamos escribir el diferencial de carga, ¿sí? Como la densidad de carga lineal multiplicado por ese diferencial de L. O en este caso, que ya que lo tenemos, diferencial de carga lineal, diferencial de X directamente. Entonces, esto que sería el inicio del problema, ustedes ya tienen parametrizado el vector, ¿sí? Origen, el vector destino, pueden escribir también el vector distancia, ¿sí? Y tienen cómo está parametrizada la carga, ¿sí? Que sería esto. Hay que empezar a juntar eso en la ley de, o lo hacen vía fuerza, vía la ley de Coulomb diferencial para la fuerza electrostática, o lo hacen para la ley de Coulomb del campo eléctrico diferencial, ¿sí? Y lo resuelven de esta forma. Hay que calcular el vector norma al cuadrado, o sea, hay que hacer estas componentes cada una al cuadrado, la raíz cuadrada, y elevar todo eso al cuadrado. Hay que calcular el vector distancia, quería decir. Hay que calcular y encontrar el vector norma, ¿sí? Y una vez que hacen eso, hay que hacer un proceso de integración, ¿sí? El proceso de integración va a ir desde el inicio de la barra, que es el origen de el 0, hasta el final de la barra, que sería 0,25 directamente, ¿no? Como para darles una conceptualización de este problema directamente. ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Bueno, no quiero resolver este problema, no porque no lo sepa resolver, sino porque es la tarea de ustedes y porque cumplimos ahí una hora de clase consulta. Si quieren, respondo algunas preguntas más que tengan con respecto a las unidades, de problemas teóricos o de alguna pregunta que les haya quedado colgada, y si no, hablamos vía Slack durante hoy o mañana por si a alguno le sale alguna duda con respecto a la entrega, si no, durante la semana ya avanzando en la segunda mitad de la unidad 1. La entrega se podía hacer en una hoja y subirlo como un PDF, ¿no? Escanearlo y subir. Claro, se puede hacer a mano o se puede hacer vía computadora también, como yo en general resuelvo las cosas vía compu porque escribir en esos pizarrones tipo whiteboard es medio complejo. Tenés una app que se llama CamScanner, no sé si la conoces. Sí, sí. Es lo mejor que puedes hacer como para subir el problema, porque le sacás fotos, automáticamente te devuelve el PDF de esto y subís eso si querés. Dale, perfecto. Buenísimo, Manu. ¿Alguna pregunta más? ¿O algo que haya quedado así del problema? Buenísimo, estudiantes. Hablamos durante la semana entonces, o durante el fin de semana.